que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Bueno, muy buenos días para todos a los amigos y amigas que en los diferentes lugares cada mañana se conectan a través de estos tiempos devocionales, Caminos de Vida Eterna. Un saludo para todos ustedes desde Colombia, departamento del Tolima, en el municipio de Honda, Tolima, en la ciudad de Los Puentes. Un cordial saludo para todos. Hoy les invito para que vaya conmigo a esa poderosa palabra del Señor que encontramos allí en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Capítulo 15, versículo 33 al 35. Vamos a leer estos tres versos y vamos a compartir en esta mañana ese mensaje que Dios tiene para nosotros. Dice la palabra del Señor, bajo la dirección del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Dice: no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Cierto? Ahí ya acabamos de leer esta hermosa porción de la palabra. Permítame, se lo quiero leer también en la Nueva Versión Internacional. Dice: no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Vuelvan a su sano juicio, como conviene, y dejen de pecar. En efecto, hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes lo digo. Qué bueno es nuestro Dios. Damos gloria a Dios. Hoy estaremos compartiendo nuestro tiempo devocional bajo el título La Resurrección. La Resurrección, ¿cierto? La Resurrección. La resurrección está fundamentada en la verdad visible que Cristo resucitó. La resurrección está fundamentada en la verdad visible que Cristo resucitó. Cuando usted mira el capítulo 15 de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, usted mira que el tema central que inicia el escritor de esta carta es hablando acerca de la resurrección, ¿cierto? Ahí claramente el escritor comienza a hablarnos propiamente de lo que es la resurrección de los muertos y la resurrección de Cristo. En el siglo XXI, en el siglo primero, uno de los temas que fue de gran debate fue la resurrección de Cristo, ¿cierto? La resurrección de Cristo, ¿sí? Fue algo que en el siglo primero se debatió mucho. Habían dos líneas de pensamiento. No crea, mi amado amigo, que solamente en este tiempo debatimos con las falsas doctrinas. No, también en el siglo primero, allá en el Nuevo Testamento, al inicio del siglo primero, la iglesia primitiva, la iglesia también tuvo que sortear, amados amigos, con hombres y mujeres que tergiversaban la palabra de Dios, que malinterpretaban las escrituras, que negaban algunas cosas doctrinales o que cambiaban el fundamento doctrinal. Cuando la carta del apóstol Pablo escribe a los Corintios, se presentaban diversas situaciones en aquel tiempo dentro de la iglesia. Era que habían unos que decían que no había resurrección de los muertos. ¿Quiénes eran los que decían que no había resurrección de los muertos? Los saduceos. Los saduceos decían que los muertos no resucitaban. Pero había otra línea de pensamiento que decía que sí había resurrección de los muertos, y esos eran los fariseos. Los fariseos decían que sí había resurrección de los muertos. Por eso Pablo dice que si negáramos que Cristo resucitó, pues entonces vana sería nuestra fe, dice el apóstol escribiendo a la iglesia de los Corintios. Pero había otra línea de pensamiento mucho más fuerte en aquel tiempo.
Estaban los que creían en la reencarnación, oiga, tremendo, 3 líneas de pensamiento. Los que creían en la resurrección de los muertos, los que no creían en la resurrección de los muertos y que abiertamente hasta negaban la resurrección de Cristo. Pero estaban también aquella línea de pensamientos que decían, no, nosotros no vamos a resucitar, nosotros vamos a reencarnar, ¿cierto? La falsa doctrina de la reencarnación, ¿cierto? Es una doctrina diabólica para que usted tenga conocimiento. Y hay una secta religiosa, hermanos y amigos, que predica acerca de esta doctrina diabólica de la reencarnación, ¿cierto que sí? La iglesia de los últimos santos, de los últimos días, ese lugar o esa secta habla acerca de que vamos a reencarnar y ellos se bautizan en nombre de los muertos, ¿cierto? Entonces es muy importante, mis amados, entender esto. Pero estaba otra línea, ¿cierto? Ya miramos entonces toda esta línea que está de los saduceos, los que negaban, los que decían que sí había resurrección. Allá en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4, dice la palabra del Señor: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Qué hace Pablo en esta carta de la 1 Corintios 15? Él hace apología a la resurrección. Y principalmente Pablo hace apología, mis queridos amigos, a la resurrección de Cristo. A la resurrección de Cristo. Es importante que nosotros podamos tener en cuenta todos estos aspectos, ¿cierto? José Samarago dijo, sin muerte no hay resurrección, y sin resurrección no hay iglesia. Oiga, qué tremendo pensamiento dijo este hombre haciendo apología a la resurrección. Se lo repito, José Samarago dijo, sin muerte no hay resurrección, y sin resurrección no hay iglesia. ¿Sí? O sea, sin muerte no hay resurrección. Y si negamos la resurrección de Cristo, hermano, entonces no existiría la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia tendría un fundamento errático. Estaríamos fundados, la iglesia estaría fundada sobre un engaño, sobre una mentira, sobre algo que no es veraz. Pero nosotros creemos abiertamente que Cristo resucitó. Nosotros creemos abiertamente que aquellos que viven en Cristo, que aquellos que vivimos la vida cristiana en Cristo, un día también resucitaremos. ¿Por qué? Porque si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos, ¿sí? Y es importante eso. Ante la esperanza de la resurrección, Pablo exhortó a la iglesia de Corintios: no se dejen engañar, apliquen los consejos, muchos tendrán preguntas ociosas. Entonces vamos a mirar 3 puntos rápidamente en esta preciosa mañana para definir este tema acerca de la resurrección, teniendo en consideración que la resurrección está fundamentada en la verdad visible que Cristo resucitó, ¿cierto? Entonces, primero, ¿qué le dice Pablo a esta iglesia, mis amados preciosos de Dios, que se encuentra un poco confundida, por decirlo así, en cuanto si Cristo resucitó o no resucitó? Porque vuelvo y le reitero, había quienes decían que Cristo no había resucitado, entonces estaba la confusión. Hoy en día encontramos lo mismo. Hoy en día encontramos un mundo lleno de confusiones. ¿Por qué? Porque aquel dice una cosa, el otro de allí dice otra, este dice esto y aquel dice aquello. Entonces, pero hermano, usted y yo tenemos que estar fundamentados en esto. Lo que dice la palabra de Dios. No es lo que dice el predicador de turno, no es lo que dice los falsos profetas del tiempo contemporáneo. No, vaya siempre a la palabra, haga exégesis de la palabra, estudie la palabra con propiedad para que usted no sea desviado de su fe. Entonces, Pablo haciendo, hermano, apología, y también aquí abiertamente
exhortando a la iglesia de los Corintios en el versículo 33, Pablo les dice, no se dejen engañar. Dice el versículo 33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué ha estado haciendo la iglesia de los Corintios? Le estaba dando mucho lugar a hablar mucho acerca de la resurrección y la no resurrección. Pero había una fuerza impresionante que decían, recuerde por favor que los saduceos decían abiertamente que Cristo no había resucitado y que no había resurrección. Los saduceos decían ampliamente, no, Cristo no ha resucitado. Cristo no hay resurrección de los muertos. Entonces, al negar la resurrección de Cristo, pues estaríamos negando, hermano, un aspecto doctrinal fundamental, un pilar para la iglesia. Si usted no cree en la resurrección de los muertos, entonces usted no puede creer y no creemos entonces que Cristo resucitó. Y si no creemos que Cristo resucitó, pues entonces la fe de la iglesia sería totalmente vana. Sería totalmente vana. Por eso Pablo, y les quiero leer ese versículo 33 acá en la Nueva Versión Internacional, donde dice, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres, dice la Nueva Versión Internacional. No se dejen engañar. Hoy en día, hermano, hay mucha gente que sale con una cantidad de cosas raras. No se dejen engañar. Pablo le dice a la iglesia de los Corintios, no se den la tarea de ponerse a hablar cosas que no les van a traer beneficio. No se den a la tarea de ponerse a hablar y hablar y hablar en cuanto a la resurrección o a la no resurrección. Si usted tiene seguridad de que Cristo resucitó, usted tiene que quedarse ahí plenamente convencido que Cristo resucitó. No, es que hay gente que dice, no, pastor, es que a mí me gusta escucharlos, pastor, a mí me gusta que vengan a mi casa y yo los quiero escuchar, pastor. Pero si usted sabe que se están alejando de la doctrina, si usted sabe que son personas que están cambiando la doctrina, si usted sabe que son personas que están cambiando el fundamento de la palabra de Dios, usted y yo, dice por allá la palabra de Dios, no los podemos recibir en nuestra casa ni decirles bienvenidos. No. La palabra del Señor nos muestra ampliamente de dos hombres que hablaron mal y que también actuaron mal en cuanto a la doctrina. Estoy hablando de Himeneo y de Fileto. Himeneo y Fileto fueron dos hombres que también hablaron, hermano, y tergiversaron la doctrina. Y mire lo que dice allá en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 18 al 20. Mire lo que Pablo hizo con estos hombres que estaban queriendo engañar la iglesia. Con el fundamento de que no había resurrección. Con el fundamento de que Cristo no había resucitado. Sí, ya hermano, hay que tener mucha sabiduría, ¿cierto? Y Pablo exhortó a la iglesia que no se dejaran engañar. Allá en 1 de Timoteo 1, 18 al 20 dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas en la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. A Himeneo y Alejandro. Fueron dos hombres, hermano, que trataron de trataron de tergiversar el fundamento de la palabra. ¿Y qué dijo Pablo? Que se los había entregado a Dios. No, Pablo dijo, se los entregué a Satanás. Se los entregué a Satanás para que aprendan a no tergiversar la doctrina, a no desviar el fundamento doctrinal. Hoy en día usted encuentra, amados amigos, unas doctrinas raras y extrañas. Hace poquitos días compartía yo aquí en nuestra iglesia cómo hoy en día hombres, ministros, dicen abiertamente que dentro de la iglesia todo el mundo puede participar de la Santa Cena. Todos, no importando su condición de vida, no importa cómo esté,
Si llegó borracho, participe de la Santa Cena porque todos pueden participar. Entonces, cuando uno escucha esta clase de mensajes, uno dice, bueno, entonces, según este hombre o estos mensajeros, el apóstol Pablo se equivocó. Pues, no estoy diciendo que la palabra se haya equivocado, no. Lo que una persona de estas, cuando tergiversa la doctrina, da a entender es que la palabra se equivocó. Y Pablo escribe a la iglesia de Corintios a la hora de la Santa Cena, desviándome un poquito, Pablo dice que el hombre se tiene que examinar y que nos debemos examinar para no participar de la Santa Cena indignamente. Pero hay quienes dicen que todo el mundo puede participar. Están los que dicen que todo el mundo, todos los que llegan a una congregación pueden participar de la Santa Cena. No, vaya, lea la palabra. Lea la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 11, versículo 27 en adelante. Ahí vas a encontrar el fundamento. Si es correcto que todos participen de la Santa Cena. Vaya la palabra al libro de los Hebreos, el capítulo 10, el versículo 28 al 31. ¿Qué te dice la palabra? Todos pueden participar de la Santa Cena. Entonces, siempre a lo largo y amplio de la historia de la humanidad, hermanos, y del cristianismo se han presentado líneas de pensamiento doctrinales falsas. Y Pablo está combatiendo una de ellas. ¿Y cuál es una de esos fundamentos doctrinales falsos que se estaba levantando? Era la no creer o el no creer acerca de la resurrección. Y Pablo, hermano, exhortó a Himeneo y exhortó a Alejandro y los entregó a Satanás para que no fueran blasfemos. Porque un hombre o una mujer que cambia el fundamento doctrinal se convierte en un blasfemo de la palabra de Dios. Había quienes negaban la resurrección de Jesucristo, ¿cierto? Pero habían otros que creían en la resurrección. Ahí ya lo encontramos en 1 Corintios capítulo 15, versículos 12 y 13. Ahí vamos a mirar qué dice Pablo. Dice, pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Mire cómo Pablo hace apología a la doctrina. Pablo no dijo, no, ustedes tienen la razón. Pablo no dijo, no, yo estoy de acuerdo con ustedes. No, Pablo, hermano, exhortó la iglesia de los Corintios y le dijo, no se dejen engañar. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No se dejen engañar. No se dejen mover fácilmente por esa tendencia o por esa ideología o por aquellos que vienen a decirles que Cristo no resucitó y que no hay resurrección de los muertos. No, Pablo le dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, dice Pablo, tampoco Cristo resucitó. Mire cómo Pablo abiertamente hace apología, mis amados hermanos, a este tema. Dice Pablo, no se dejen confundir con palabrerías, ¿cierto? Allá el libro de Proverbios capítulo 10, versículo 19 dice, en las muchas palabras no falta el pecado. En las muchas palabras no falta el pecado. No, hermano, usted ya, mira, algo que la iglesia necesita aprender es que ya nosotros tenemos un fundamento. Ya nosotros necesitamos, hermanos, maestros que vengan a enseñarnos. Tenemos la mejor enseñanza que es la palabra de Dios. No esté abriéndole la puerta a todo el que llega a su casa a decirle, hermanito, hermanita, venga que yo le vengo a enseñar. No, usted ya no tiene que ser enseñado. Usted ya tiene su congregación, usted ya tiene la palabra de Dios que le enseña, usted ya tiene una iglesia donde se congrega, donde a usted le enseña la palabra de Dios. Dejemos de estar escuchando todo lo que nos vienen a hablar, porque fácilmente vamos a terminar, hermano, más enredados que una mata de maracuyá, decían en algún lugar. Las malas palabras, dice, las malas palabras y las malas conversaciones nos corrompen, ¿cierto? Y en las muchas palabras nos falta el pecado, ¿cierto? Mas el que refrena sus labios es prudente. En el mucho hablar con la gente no falta el pecado. Pablo dice, los malos compañeros nos echan a perder las buenas costumbres, dice en la nueva versión internacional. En la Reina Valera dice que las malas conversaciones
¿cierto? Corrompen las buenas costumbres o los buenos hábitos. Pero dice que los malos compañeros corrompen nuestras buenas costumbres. ¿Y quiénes son nuestros malos compañeros? ¿A cuáles malos compañeros se está refiriendo Pablo? Aquellos que tergiversan la palabra, aquellos que cambian el mensaje del evangelio, aquellos que toman la palabra y la predican a conformidad de ellos, aquellos que decían que la resurrección de los muertos no era real, aquellos que negaban que Cristo había resucitado. A esos no había que recibirlos, a esos no había que escucharlos, a esos tenían que ser entregados a Satanás, como Pablo entregó a Himeneo y Alejandro, ¿cierto que sí? Negar la resurrección de Cristo es considerado como un pecado, mis amados hermanos. Negar la resurrección de Cristo es considerado, Pablo lo consideraba como un pecado. Por eso Pablo entregó a Himeneo y Alejandro, ¿cierto? Los entregó, ¿qué? En las manos de Satanás, porque estaban en pecado. Porque estaban en pecado, porque estaban negando el fundamento doctrinal, porque estaban negando su fe. Primera de Corintios 15, 14 dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, y vana también es nuestra fe. Versículo 17: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Mire lo que dice Pablo: si ustedes creen que Cristo no resucitó, ustedes todavía están en su pecado, todavía están en pecado. Por eso Pablo habla abiertamente y hace apología de la resurrección de Cristo, ¿cierto? Porque si usted no cree que Cristo resucitó, entonces si Cristo no resucitó, entonces usted tampoco tiene, ni nosotros tampoco tenemos el perdón de pecados. Entonces estamos esclavos todavía del pecado. En pocas palabras, Pablo dice: ustedes están en pecado. Y es considerado como un pecado. Negar la resurrección de Cristo es considerado como un pecado, ¿cierto? La confusión es motivo de mal testimonio, dice Pablo. ¿Por qué? Porque algunos no conocen a Dios. Ahora, algunos hermanos que estaban dentro de la iglesia de los Corintios no tenían un buen fundamento doctrinal. No estaban bien cimentados, y eso es lo que estaba trayendo a la iglesia, era confusión. Porque eso es lo que hacen las malas doctrinas. Las malas doctrinas lo que traen es confusión, perturbar la mente, perturbar el corazón, perturbar nuestras emociones, mis hermanos y hermanas. Cuando usted y yo comenzamos de pronto a darle lugar a esas doctrinas erráticas, usted lo que y yo terminamos es más confundidos que ¿cierto? Confundidos. Por eso no es bueno, usted ya tiene su doctrina, usted ya tiene un fundamento doctrinal. Hablo con aquellos que ya asisten a su comunidad. Ya usted no tiene que estar escuchando lo primero que le llegue. Usted ya no tiene que estar, hermano, por allá escuchando el primero que llegó a su casa. No, cierre la puerta, usted ya es cristiano. Usted ya no necesita que vengan a hablarle acerca del fundamento doctrinal, porque usted ya tiene un fundamento doctrinal. Como un segundo punto, apliquen los consejos. El versículo 33, Pablo dice: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo, ¿cierto? ¿Y cuáles son los consejos que ahí encontramos que Pablo les da unos consejos a la iglesia de los Corintios? Les está dando, ¿qué? Unos consejos, y le dicen, en esos consejos le dicen claramente: velad debidamente. En la nueva versión internacional dice: vuelvan al sano juicio. Pablo le dice, en la versión internacional, Pablo dice: vuelvan al sano juicio. O sea, vuelvan nuevamente al verdadero fundamento. Cristo resucitó. Pablo está diciendo: vuelvan al fundamento y velen debidamente. Y otro consejo que les dice él: no pequéis. En la nueva versión internacional dice: dejen de pecar. ¿Por qué? Porque vuelvo y les reitero lo que les dije con anterioridad. Pablo consideraba que el predicar que Cristo no había resucitado es un pecado, y era un pecado. Hermano, negar la resurrección de Cristo, ¿cierto?, es un pecado. Y Pablo les da un consejo a la iglesia de los Corintios, le dice: vuelvan al estado del juicio,
vuelvan nuevamente, piensen como tienen que pensar debidamente, actúen debidamente, ¿cierto? Y les dice, no pequen, dejen de pecar, dejen de estar dejándose llevar por ese fundamento de que Cristo no resucitó. No se dejen llevar por esa doctrina errada. No se dejen llevar por las falsas doctrinas. Hoy en día tenemos que cuidarnos mucho de las falsas doctrinas. Hermanos y hermanas, Pablo lo dijo, en los postreros días muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso lo dijo Pablo, no lo estoy diciendo yo. Pablo lo dijo, hermano. Pablo dijo que era necesario que estuviéramos alerta, porque en este tiempo, hermano, vendrían falsos maestros y falsos profetas, y dice la palabra que engañarían, si fuera posible, a uno de los escogidos. Usted no se tiene que dejar mover del fundamento doctrinal, ¿cierto que sí? Y como tercero y último punto, y terminamos en esta mañana, preguntas ociosas. Son unas preguntas ociosas que el mismo Pablo le plantea a la iglesia, ¿cierto? Preguntas ociosas que ellos mismos estaban haciendo. Ellos estaban usando la filosofía de Sócrates, la mayéutica, ¿cierto? ¿Y cuál era la filosofía de Sócrates, ¿cierto? Es las preguntas, encontrar la respuesta a través de las preguntas. Y aquellos que hablaban abiertamente que no había resurrección, pues tenían preguntas ociosas, y Pablo los confrontó con esas preguntas ociosas que ellos tenían. Les preguntó, bueno, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? O sea, Pablo dice, ustedes tal vez se preguntarán cómo resucitarán los muertos. Y si usted lee toda la carta o todo el capítulo 15, Pablo presenta muy claramente cómo va a ser la resurrección de los muertos, ¿cierto? ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Porque era una pregunta que tenían aquellos malos intérpretes y aquellos malos expositores de la palabra, que decían que Cristo no había resucitado y que no había resurrección. Entonces decían, bueno, si hay resurrección, decían ellos, entonces ¿en qué cuerpo vamos a resucitar? Si hay resurrección, ¿en qué cuerpo vamos a resucitar? ¿Y cómo vamos a resucitar? Y ya terminando la carta, el capítulo 15, Pablo se da la tarea en el capítulo 15, versículo 51, versículo 52, y les dice lo siguiente: he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento y en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, dice el apóstol Pablo. Ahí Pablo da en conclusión, prácticamente, Pablo está diciendo la forma y el modelo como el creyente ha de resucitar, y cómo la iglesia ha de resucitar, y cómo se efectuará la resurrección. Dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero aquellos que negaban la resurrección tenían preguntas ociosas. Y ellos decían, bueno, ¿y cómo vamos a resucitar? ¿Cómo es eso de la resurrección? ¿Con qué cuerpo vamos a resucitar? Y hoy en día hay muchas preguntas ociosas, ¿cierto que sí? Hoy la gente se hace preguntas, hermano, incoherentes, diría yo, incoherentes, que no tienen razón de ser. Pero Pablo, frente a esas incoherencias que se decían en aquel tiempo en la iglesia de los Corintios, Pablo le dice, nosotros vamos a resucitar. Y vamos a resucitar en un cuerpo transformado, porque en un abrir y cerrar de ojos sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán. Y nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Será algo sorprendente, será algo maravilloso, hermanos. Válgale saber que usted resucitará, y resucitará en un hombre o en un cuerpo transformado por el poder y la grandeza de Dios. No se pregunte más nada. No hay necesidad de más preguntas. No hay necesidad de reventarnos el cerebro preguntando si usted se va a ir con la blusa que tiene, si usted va a resucitar con las mismas uñas que lo sepultaron, si usted va a resucitar y se va a llevar el televisor. No se haga preguntas incoherentes. No, simplemente tenga en consideración que usted va a resucitar. Que usted va a resucitar.
¿cierto? Que vamos a resucitar. Es lo que a nosotros nos tiene que tener, hermano, tener esa plena seguridad. Cristo resucitó. Y frente a esta verdad, que Cristo resucitó y que había resurrección de muertos, Pablo concluye en el capítulo 15, el versículo 58, y ahí terminamos, dice, así que, hermanos míos, amados, está firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué le dice Pablo a la iglesia de los Corintios? Considerando pues que va a haber resurrección de los muertos, que Cristo resucitó y que va a haber una resurrección donde seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, entonces ustedes tienen que estar firmes, constantes y creciendo en la obra del Señor. O sea, la resurrección, la promesa de la resurrección nos tiene que llevar a nosotros a estar bien fundamentados, a estar firmes en la fe, ser constantes en la vida cristiana, porque hoy en día hay gente, parece que nunca se fueran a morir y que no esperan la resurrección de los muertos, porque hermanos nos están preparando. Pero Pablo dice, frente a la verdad que Cristo resucitó y que hay resurrección de los muertos, ustedes tienen que estar firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, porque nuestro galardón pronto será, ¿cierto? Entonces Pablo concluye el tema de la resurrección motivando a la iglesia. Eso es lo que Pablo termina diciendo en este capítulo 15. Termina motivando a la iglesia para que la iglesia, mis hermanos preciosos de Dios, entonces estén totalmente preparados para ese día de la resurrección.